Takahata Isao, director, y Hara Toru, productor. 1988, La tumba de las luciérnagas, largometraje. Japón, Estudio Ghibli, Shinshosha. La tumba de las luciérnagas, siempre juntos. No te vayas, quédate conmigo, no me dejes sola, Setsuko, 1988. La tumba de las luciérnagas, 1988, es un largometraje o película de animación japonesa que narra la historia de Seita, un adolescente que trata de proteger a su hermana pequeña Setsuko mientras la guerra se acerca a su fin. Comienza en la estación de tren de Sanomiya, el 21 de septiembre de 1945, poco después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Seita, un niño indigente, agoniza en la estación. Tras morir por inanición, el espíritu de Seita se encuentra con el de su pequeña hermana Setsuko y comienza a recordar los sucesos anteriores a su muerte. La historia retrocede al momento del bombardeo en Kobe, donde Seita se prepara para huir con su hermana Setsuko a un refugio antiaéreo. En un breve momento de ternura, uno de tantos a lo largo de la película, el chico se cerciora de que su hermana menor esté bien asegurada en su espalda y luego se agacha para recoger la muñeca de la niña que casi queda olvidada entre los escombros de la ciudad completamente devastada. Los dos niños sobreviven al bombardeo y al posterior infierno, pero muchos a su alrededor mueren de terribles quemaduras. Más adelante está su madre, quien no alcanza a llegar al refugio y resulta con graves quemaduras, las cuales resultan mortales. La muestran bien envuelta de pies a cabeza, con vendas ensangrentadas, sus ojos cerrados llenos de sangre y sus labios carbonizados. Seita y Setsuko, con su madre muerta y su padre sirviendo en la marina, aislado y dado por muerto, se ven obligados a depender de la caridad de una tía lejana. Al llegar allí, la tía convence a Seita de vender las pertenencias de su madre para comprar comida, pero cuando ésta se termina y no queda dinero, el desprecio de su tía es más evidente. Seita, en el intento de proteger a su hermana, le enseña cómo atrapar luciérnagas, algo que asombra y divierte a la niña. La lleva a la playa y le da caramelos de fruta para animarla y calmar su hambre. Finalmente, les resulta imposible continuar viviendo con esa mujer y encuentran un nuevo hogar para ellos en un túnel abandonado y sin uso cerca de un río. En la primera noche en el nuevo hogar, los niños capturaron muchas luciérnagas y se habían maravillado con sus luces parpadeantes hasta quedar dormidos. A la mañana siguiente, Seita descubre que Setsuko está enterrando los insectos que han muerto durante la noche. La niña ha hecho la comparación entre las luciérnagas muertas y su madre. Seita se entristece profundamente al saber que su hermanita sabía que su madre había muerto. Las luciérnagas se convierten en un símbolo visual y emocional para los dos niños sobre la vida, la resistencia y los lazos de hermandad. En el refugio abandonado donde vivían los niños, esperaban a que su padre volviera de la guerra. Aunque allí podían vivir con mayor tranquilidad, las cosas no iban bien. La comida escaseaba y no tuvieron ningún tipo de ayuda, obligando a Seita a robar a los agricultores locales y saquear hogares durante los ataques aéreos. La desnutrición era cada vez más visible en la pequeña Setsuko. Visitaron un médico y sin darle siquiera una medicina, el médico dijo que la niña debía alimentarse bien. Setsuko ya ni siquiera tenía fuerzas para sostener la muñeca que había llevado siempre consigo. Seita la observaba, sentía una terrible inquietud al pensar que su hermanita podía empeorar. Decidió ir a la ciudad a retirar dinero y así comprar alimentos. Estando allí, se enteró que su padre había muerto en la guerra. Cuando Seita volvió al refugio, Setsuko estaba moribunda y delirando. En la oscuridad de la cueva estaba Seita acostado en el suelo junto con el cadáver de Setsuko. A la mañana siguiente, Seita subió a la montaña en búsqueda de paja o mimbre para incinerar a su hermanita. Cavó una fosa en la colina, puso a Setsuko en la canasta de mimbre, alrededor su ropa, el monedero, la muñeca, y la incineró. Se recostó en el suelo y al amanecer puso parte de las cenizas de su hermana dentro de la lata de caramelos. Siguió su camino colina abajo y jamás volvió al refugio. Tiempo después, él fallece en la estación del tren y se reencuentra con su hermanita en la montaña para observar la ciudad y las luciérnagas. Es una película fuerte y realista, porque nos permite visualizar las consecuencias que traen las guerras, las cuales se reflejan en los acontecimientos que tuvieron que pasar estos hermanos. En la Segunda Guerra Mundial, desarrollada entre 1939 y 1945, provocó más de 49 millones de muertos entre ambos bandos. González B., 2016.
Investigando con mayor profundidad, nos damos cuenta que es una historia de la vida real, la cual está basada en una historia semi-autobiográfica de Akiyuki Nosaka. Aunque su historia no es exactamente igual, la mayoría de las cosas se reconocen de sus experiencias. Lo que vivió durante el bombardeo de Kobe en 1945 le sirvió de inspiración para escribir el cuento que luego Ghibli tomaría de base, sin ir acá. El primer evento real detrás de la película es el bombardeo de Kobe, uno de tantos. La violencia se desató no solo contra los militares, causando así una tragedia inimaginable. Uno se cuestiona, ¿por qué esta ciudad? Los historiadores deducen que se dio gracias a la poca seguridad, el poco suministro de agua y casas de madera. Esta tenía una población de 1 millón de personas, la sexta más grande del país. Podemos entender la película desde dos perspectivas, Seita y Setsuko. Seita es el hermano, es quien adquiere un rol muy importante a lo largo de la película. Pasa a ser el padre y madre para Setsuko sin dejar a un lado su rol como hermano mayor. Se hace responsable de ella, la alimenta, la ayuda, la acompaña y vela por su bienestar. Asume 3 papeles en uno. Setsuko, por otro lado, queda frágil pero no inofensiva. Cuenta con su hermano para todo. A pesar de ser una pequeña niña, está consciente de lo sucedido principalmente sobre su madre y tiene noción de lo que ocurre y puede ocurrir. Este largometraje nos enseña el valor de las cosas más mínimas y de la familia. 1000 adversidades pueden pasar, cosas materiales pueden irse y volver, pero con quien cuentas en realidad es con las personas que te dieron ese amor incondicional desde el día 1 y lo mantuvieron hasta no poder más. Claro está que hay casos en los que a pesar de que las personas más cercanas estén en un amplio proceso de la vida de la persona, puede que no estén en el otro por diferentes motivos. En este caso para Seita y Setsuko, que no cuentan con su madre porque falleció y el padre porque está sirviendo al país, por consiguiente vuelve a presentarse la misma situación para Seita después de que su hermana muere. Es difícil para esos niños tener que pasar por situaciones tan drásticas y vivir momentos de la historia muy fuertes, momentos que quedarán registrados en su mente de por vida. Valorar lo que tenemos con humildad nos convierte en personas íntegras, capaces de situarnos en los zapatos del otro, del más necesitado, pero sin generar lástima hacia esa persona. Todo lo contrario, mostrar una actitud de ayuda y sensibilización con los demás. En síntesis, es evidente la nostalgia que produce este largometraje, pero saber que detrás hay una historia real es aún más devastador. Las guerras se han llevado a muchos inocentes. Por eso, La tumba de las luciérnagas intentó ser una disculpa por parte de Nosaka para su hermano, pero también quiso ser una obra antibélica del estudio Ghibli.